Extendemos un cordial saludo a las y los participantes de este evento de apertura al taller de planificación de la auditoría coordinada, a los programas de ayudas socioeconómicas que los países de la región han implementado en el marco del COVID-19. Previo a iniciar con las intervenciones que tendremos hoy, es importante poner a su conocimiento que este evento cuenta con traducción simultánea y que pueden hacer uso del chat para colocar comentarios respecto a las ponencias que se desarrollarán a continuación. En esa misma línea, este evento será grabado para su publicación posterior. Para esta inauguración hemos previsto la participación de diversas entidades cuya experticia en la lucha contra la corrupción, promoción de la equidad de género, perfeccionamiento de la auditoría de desempeño y desarrollo de capacidades permitirá a los equipos de auditoría robustecer la propuesta de planificación. Invitamos a la abogada Valentina Zárate Montalvo, Contralora General del Ecuador subrogante y presidenta del Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional, a comentarnos más respecto a la importancia de la iniciativa, tanto para toda la comunidad de la OLACEF y partes interesadas externas. La abogada Zárate constantemente ha estado vinculada en las iniciativas de combate a la corrupción que la entidad lidera internacionalmente y ha sido una de las principales promotoras de esta auditoría. Doctora Zárate. Distinguidos miembros de la comunidad internacional y equipos participantes de la auditoría coordinada a los programas de ayudas socioeconómicas que los países de América Latina y el Caribe han implementado en el marco del COVID-19. Reciban un cordial saludo de la Contraloría General del Estado del Ecuador, en calidad de presidente del Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional de la OLACEF, entidad que, por primera ocasión, lidera un proyecto de esta magnitud, luego de la participación en múltiples auditorías coordinadas a lo largo de los años. Nos complace inaugurar el taller de planificación junto a organizaciones abocadas a la mejora de las condiciones sociales y económicas de la región y a la prevención de actos de corrupción que dificultan tales esfuerzos. Sean bienvenidos también representantes de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, y de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. En este encuentro, quiero resaltar la participación de órganos técnicos de la Comunidad de Fiscalización Superior Internacional y de los equipos de auditoría pertenecientes a 10 entidades fiscalizadoras superiores de la región. Desde octubre del año pasado, los órganos encargados de la auditoría gubernamental en Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Uruguay nos hemos comprometido a reconocer tanto buenas prácticas como potenciales irregularidades en la gestión de tales paquetes sociales que han sido implementados para paliar los efectos económicos de la pandemia en los sectores más vulnerables. En este contexto, remarcamos que para el Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional de la OLACEF, el aseguramiento de los derechos sociales y económicos a través de políticas públicas y programas es clave para garantizar sociedades justas, sólidas y libres de corrupción. No obstante, estos derechos se ven en peligro en el marco de emergencias globales como la ocasionada por el COVID-19. En ese marco, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, advirtió los costos económicos de la pandemia por el COVID-19, entre los cuales resalta el aumento del desempleo, la pobreza y la pobreza extrema. Esta advertencia toma aún mayor relevancia si se considera que la desigualdad ha constituido una característica histórica y cultural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. De hecho, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indicó que la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en la región niveles que no se habían observado en los últimos 20 años. Solo en el 2020, el total de personas pobres ascendió a 22 millones. El aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema
sería todavía mayor sin las medidas implementadas por los gobiernos para transferir ingresos de emergencia a los hogares. El panorama descrito pone en riesgo la gobernanza de los derechos sociales y su protección. Como bien lo indica el CEPAL, en el panorama económico 2021 de la región, en donde la protección social debe pensarse como una inversión para el desarrollo de capacitaciones y como la materialización de los derechos para garantizar el bienestar de todas las personas. Es por ello que en respuesta a diversos reportes internacionales publicados en el punto más álgido de la pandemia, la presidencia del grupo propuso la organización de una auditoría coordinada, enfocada en programas de ayuda socioeconómicas, ya que, a más de destacar la importancia de tales iniciativas, los reportes hacían énfasis en la prevención de la corrupción y el posible cometimiento de fraude en tales programas. Justamente, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en abril de 2020, emitió el reporte Rendición de Cuentas y Prevención de la Corrupción en la asignación y distribución de paquetes de rescate económico de emergencia, en el contexto y las secuelas de la pandemia COVID-19, identificándose como medidas inmediatas mecanismos integrales de auditoría, supervisión, rendición de cuentas y presentación de informes para monitorear el proceso de desembolso y verificar su recepción adecuada. Es decir, en tal documento se prevé el rol que tienen las entidades fiscalizadoras superiores para asegurar el correcto funcionamiento de las prestaciones sociales. A más de lo anterior, el planteamiento de esta iniciativa toma en consideración los retos que tendrán los estados para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Por ello, esta auditoría coordinada evaluará la meta 1.5 del Objetivo 1, erradicación de la pobreza, que ya prevé fomentar la residencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. La pandemia sin duda puso a prueba esta meta, obligando a los gobiernos a expandir o rediseñar las prestaciones sociales ya vigentes. De igual forma, ante las presiones para poner en marcha de forma inmediata tales programas, es probable que haya existido una mayor flexibilidad en los controles internos, que aseguran una correcta planificación, aplicación y transparencia de dichos programas. Esto también afecta a la meta 16.5 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, paz, justicia e instituciones sólidas, que busca reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Compromiso que es de vital importancia para la misión del grupo de trabajo que busca, por medio de la cooperación, coadyuvar a administraciones públicas sólidas con el manejo de los recursos de forma eficiente, mitigando actos de corrupción. Transversal a estas metas se encuentra la preocupación por erradicar las brechas de género, según lo prevé el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda 2030. Aspecto que se acrecienta si durante emergencias, los programas de transferencia económica o prestaciones sociales en especie no consideran criterios de género en su implementación. Por tal razón, ONU Mujeres recomienda la incorporación del enfoque de interseccionalidad en la planificación y la implementación de la respuesta para responder a las necesidades de las mujeres en su diversidad. Por los aspectos descritos, el objetivo de la planificación de la actual auditoría conjuga en una mirada de prevención de la corrupción y desarrollo humano con perspectiva de género. Aunado a tales consideraciones, con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ y la Asociación Civil por Igualdad y Justicia, la participación ciudadana también será un eje fundamental dentro de la planificación, consolidación y diseminación de los resultados de la auditoría coordinada. Esta dimensión se incluye en reconocimiento al trabajo histórico de la OLACETS,
para que existan mecanismos de participación ciudadana al interno de las entidades fiscalizadoras superiores, dentro de sus acciones de control, siendo oportuno ahora que se promueva este criterio en las auditorías con alcance regional. Ahora bien, el tipo de auditoría también ha sido pensado cuidadosamente, considerando que, según la ISAI 300, la auditoría de desempeño promueve la rendición de cuentas al ayudar a quienes tienen responsabilidades de gobernanza y supervisión a mejorar el desempeño. Con esto en mente, tanto dicha norma como la ISAI 3000 son estándares que han guiado la planificación de esta auditoría de desempeño para evaluar la economicidad, eficacia y eficiencia de los programas de ayudas socioeconómicas. Adicionalmente, la asesoría metodológica del Dr. José Ullola, conocido consultor para la Comunidad de Fiscalización Superior, ha permitido afinar lo previsto en la matriz de planificación para que corresponda efectivamente a una auditoría de este tipo. En la matriz de planificación que se discutirá en este taller, ha sido crucial conocer cómo ha sido tanto la preparación como la gestión de los programas de ayudas socioeconómicas. La preparación es clave, ya que la infraestructura que permite llevar adelante los programas de ayudas socioeconómicas en algunos países ya existía. No obstante, la modalidad y cobertura cambió en el contexto del confinamiento y del impacto económico de la emergencia. La planificación es un aspecto que puede garantizar que el objetivo de los programas se logre, por lo que aquí la selección de beneficiarios y el diseño per se de los beneficios, es fundamental. Asimismo, la matriz ha incorporado un criterio de transparencia y rendición de cuentas, a fin de conocer cómo fue la comunicación de procedimientos y resultados durante la ejecución de los programas. Finalmente, se ha incluido un componente para conocer el rol de las DFS, que procura el intercambio de conocimientos entre sus participantes, a fin de conocer las buenas prácticas de control implementadas en la ejecución de las acciones de fiscalización, para enfrentar los obstáculos derivados a causa de la pandemia. Estamos seguros de que las intervenciones previstas hoy serán un insumo relevante para el perfeccionamiento de la matriz de planificación. Invitamos a los equipos participantes a tener una mirada crítica, incluyente y propositiva al momento de revisar los componentes, preguntas de auditoría, fuentes y riesgos. El ejercicio de control gubernamental en actividades de impacto regional como esta, que nos convoca el día de hoy, deviene del interés de la Organización Latinoamericana y del Caribe de las entidades fiscalizadoras superiores en cumplir con lo previsto en la norma INTOSAI P12, que busca marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos y demostrar el valor y beneficio de las entidades fiscalizadoras superiores. Estamos conscientes de que la región enfrenta un desafío importante para obtener una recuperación económica post-pandemia, por lo que invitamos a las partes interesadas externas y a los gobiernos de la región a dar seguimiento a esta iniciativa, ya que fiscalizando juntos tendremos mejores resultados. Agradecemos nuevamente a todos los participantes y deseamos una excelente jornada de trabajo. Muchas gracias, abogada Zárate, por su intervención. La misma nos lleva a reflexionar respecto al impacto que tendrán los hallazgos de esta auditoría coordinada en la gestión de compras de ayudas socioeconómicas de la región, los cuales son indispensables para lograr el goce total de derechos sociales y económicos de la población en vulnerabilidad. Siguiendo con la agenda, vamos a presentar ahora un video que sintetiza los aspectos más importantes de la auditoría coordinada y a su vez invita a la comunidad internacional a sumarse a este proceso de fiscalización.
¿Cómo está la preparación de los gobiernos para lidiar con situaciones de emergencia? La pandemia de COVID-19 ha dejado a muchas personas en situación de vulnerabilidad y debido a ello, los gobiernos han implementado paquetes de ayuda socioeconómica. En este contexto, el GTCT de la OLA-CEFS, en conjunto con la GIZ, realizarán una auditoría coordinada para evaluar la gestión y los impactos de estos programas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 5 y 16. De esta manera, las EFS de 10 países evaluarán, bajo la forma de auditoría de desempeño, la efectividad y economicidad de estos paquetes para la elaboración de un panorama regional. Esta auditoría además contempla criterios de género en los programas y selección de beneficiarios y la participación de la ciudadanía para la elaboración de los análisis. Enfrentamos un desafío para la recuperación post-pandemia. Para ello, invitamos a la sociedad y a los gobiernos a que abracen esta iniciativa. Únete al control. Damos paso a Erwin Ramírez, que desde noviembre de 2017 se desempeña en la GIZ como director del proyecto regional Fortalecimiento del Control Externo Ambiental, una iniciativa de la cooperación alemana que implementa en conjunto el TCU de Brasil y la OLACEF. Actualmente es responsable de la preparación de un posible nuevo proyecto regional entre la cooperación alemana y la OLACEF, a fin de fortalecer el control externo para una lucha más eficaz en la prevención y lucha contra la corrupción. Cabe indicar que la GIZ ha tenido un rol fundamental para lograr asistencias técnicas que fortalecen el gran trabajo del equipo que lidera esta auditoría en Ecuador. Erwin. Muchas gracias, estimado Antoine. Estimados colegas, creo que me escuchan bien, ¿cierto? Bueno, pues de antemano, un cordial saludo, con mucho agradecimiento, mucho aprecio a todas y todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Especial saludo a la doctora Valentina Zárate, Contralora General de la República, del Estado de la República del Ecuador. Muchas gracias, Contralora General Subrogante, por estas amables palabras, por la introducción, por destacar la relevancia que tiene naturalmente el papel de las CFS en la actual pandemia. Saludo con mucho gusto igualmente a la señora Sharon Clark, vicepresidenta para el Desarrollo Profesional en la Fundación Canadiense de Auditoría y Rendición de Cuentas. Igualmente a mi colega y estimada Cristina Ritter, asesora regional de UNODC. Con mucho afecto igualmente, gracias por sumarse a esta iniciativa el día de hoy. También a la señora Archana Shirzad, directora general adjunta en la IDI. Es un placer para nosotros en la cooperación alemana, por medio de la GIZ, continuar este estrecho diálogo, interacción con la IDI, dado el potencial y es el centro principal de desarrollo de capacidades a nivel global de las FS. Igualmente saludo con mucha estima a la licenciada Daniela Santana, representante desde la Contraloría General de la República de Chile, en nombre de la presidencia del Grupo de Trabajo de Género, y demás colegas que tienen a bien participar. Gracias por el acompañamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia, al doctor Oyola, un gran colaborador y aliado para el desarrollo de capacidades en el desempeño en América Latina, y demás otros funcionarios que por cuestiones de tiempo podría omitir sin intención alguna una referencia. Si me permiten, me gustaría compartir brevemente una presentación a efecto de comentar cuál es el papel de la cooperación alemana, cómo es que la GIZ interactúa, cuál es la contribución que también hacemos. Un momento, por favor. Bien, parece que ya está en pantalla. ¿Qué es la GIZ? Nosotros somos una empresa, somos parte de una empresa dedicada, parte del gobierno alemán, naturalmente, para apoyar en el ámbito de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Ejecutamos acciones igualmente en el ámbito de educación internacional y desarrollo estratégico y competencias, una empresa federal, como se ha mencionado, de utilidad pública, con una lógica, estructura y organización como una empresa del sector privado, pero con fines de utilidad pública naturalmente. Trabajamos con mucho gusto en más de 120 países, implementando proyectos, más de 22,000 funcionarias y funcionarios, colaborando en aproximadamente 1,500 proyectos,
Y existe también una línea de trabajo sólida cada vez más, afortunadamente, en el trabajo de entidades de fiscalización superior. El eje central del trabajo de la GIZ se refiere a la sostenibilidad en 3 grandes ejes: responsabilidad social, equilibrio ecológico, eficiencia ecológica. En América Latina, para citar un caso específico de una región, se trabaja prioritariamente en temáticas de medio ambiente, de cambio climático, igualmente biodiversidad, de gobernanza, que es el caso de las entidades de fiscalización superior y el trabajo regional a cargo de la OLACEFS, y otros asuntos como cooperaciones triangulares y la cooperación para el sector, con el sector productivo, el sector con cooperación con para desarrollo económico. Tratándose de la cooperación con entidades de fiscalización superior, existe una serie de proyectos a nivel global que, en vinculación con lo que anteriormente la doctora Zárate mencionaba acertadamente, se refiere a un trabajo de contribuir al fortalecimiento de capacidades de las entidades de fiscalización superior, contribuir y coadyuvar al desarrollo organizacional de capacidades, colaborar igualmente y promover esta interacción con stakeholders, con partes interesadas internas y externas al trabajo de las entidades de fiscalización superior, y también promover naturalmente la gestión de conocimiento y el apoyo e interacción con expertos de corto y largo plazo. Igualmente, un asunto fundamental es apoyar en la divulgación de justamente el valor y beneficio de las entidades de fiscalización superior, que son los principios sobre los cuales se desarrolla uno de los principios fundamentales rectores de la INTOSAI, la INTOSAI P12, referida anteriormente. En la cooperación alemana existen diversos proyectos globales, por ejemplo, Alliance for Integrity, regionales, como el proyecto actual de fortalecimiento de las CFS para controlar el fortalecimiento de capacidades en temáticas ambientales, y también algunos proyectos bilaterales que tienen, si bien con otras contrapartes, también interacción con las entidades de fiscalización superior en América Latina. Existen algunos proyectos con interacción directa en Guatemala, en Perú, en el Ecuador, y a nivel regional como este proyecto directamente con la CERS, y en este conducto a través del grupo de trabajo especializado en combate a la corrupción. Las temáticas son diversas, ya les mencionaba anteriormente este proyecto vinculado al control externo ambiental, pero también existen proyectos de promoción e implementación de la Agenda 2030, de descentralización del Estado, de participación ciudadana, algunos proyectos que tienen componentes de infraestructura pública, de atención médica, naturalmente anticorrupción, sector energético, en fin, distintos sectores donde naturalmente las entidades de fiscalización superior juegan un papel fundamental. En el proyecto actual nosotros hemos tenido el gusto de trabajar por más de 5 años en la implementación de acciones en torno a 3 grandes ámbitos de actuación. El primero, fortalecimiento de capacidades, de metodologías en temáticas que se aplican al sector ambiental para promover naturalmente una mejor fiscalización y gobernanza ambiental, cooperación con la OLACEFS, con las entidades de fiscalización, y coadyuvar justamente la interacción entre las entidades fiscalizadoras y de ellas también incluso con otras contrapartes, con otros aliados estratégicos, otras organizaciones regionales de FESES, y naturalmente un tema fundamental que se refiere a la comunicación, a la divulgación de un asunto que para el público en general puede ser abstracto, pero que es fundamental también para incidir en una mejor calidad de vida a través, naturalmente, de un mejor uso de los recursos públicos, de una mejor canalización de estos fondos para las prioridades que tiene la sociedad, y naturalmente lo que conlleva a la rendición de cuentas y a la responsabilidad que tienen todos los funcionarios públicos ante los recursos, ante los impuestos, ante el erario público correspondiente. Hemos tenido el gusto de trabajar con prácticamente toda la estructura de la OLACEFS, no es la excepción el grupo de trabajo especializado en combate a la corrupción. Hemos desarrollado a lo largo de prácticamente ya 2 años diversas iniciativas. Estamos bastante complacidos, agradecidos, orgullosos por confiar también en la GIZ, en representación de la cooperación alemana, en diversas iniciativas que incluyen incluso aspectos sobre cómo es el papel de las FS en el tráfico ilícito de flora y fauna, y ahora esta gran auditoría coordinada. Como les mencionaba, son distintos los enfoques que hemos tenido a lo largo de estos años, y uno de ellos importante se refiere justamente a las auditorías coordinadas.
¿Por qué son importantes? Porque requieren todo un proceso metodológico de trabajo, porque como ustedes bien lo saben, se refieren a procesos que atienden de una manera holística, complementaria, que promueve el intercambio de conocimientos y que aborda asuntos, las auditorías coordinadas o auditorías cooperativas, como también se les conoce, aspectos y asuntos de interés prioritario, como es justamente los impactos que ha tenido la actual pandemia en la sociedad y en este caso particular, cómo es que las CFS pueden jugar un papel también para promover no solamente la eficacia, también la rendición de cuentas y resultados favorables, tratándose de los fondos, los programas de ayuda socioeconómica brindados a la sociedad en este periodo tan crítico y difícil para todas y todos nosotros. La pandemia por COVID-19 llegó a irrumpir, como lo dijo en su oportunidad el presidente de la INTOSAI. Él citaba en uno de sus discursos que las FS y en general todos los stakeholders vinculados al control externo gubernamental deben ajustarse a una nueva realidad, a recurrir a nuevos conocimientos, experiencia y seguir siendo útiles, relevantes, como lo dice la INTOSAI, como lo trabaja igualmente la IDI. Como otros cooperantes, incluida la GIZ, tenemos el gusto también de colaborar y agradecemos nuevamente las puertas abiertas que nos permiten también interactuar con todas y todos ustedes con un objetivo común de beneficiar a la ciudadanía en lo mejor de lo posible. Existen diversas acciones, como saben, por lo menos en el marco de la cooperación alemana, apoyar y seguir coadyuvando al apoyo, desarrollo de iniciativas regionales, promocionar el uso de tecnologías digitales, incidir en acciones anticorrupción. Ya se citaba en el mensaje de la señora Contralora General Subrogante la importancia que tiene también velar por la equidad de género, cuidar también el impacto que tienen poblaciones más vulnerables y en general para nosotros es un gusto estar en esta sesión, en este taller, en toda esta auditoría coordinada, porque esta iniciativa incide naturalmente en el intercambio, en aprendizaje y en cierta forma también en la innovación metodológica, uso de herramientas y un enfoque en auditoría de desempeño de justamente cómo promover mejores resultados, eficacia, uso de fondos, tratándose de estos programas económicos de apoyo ante la actual pandemia. La cooperación alemana, desde que se dio lamentablemente esta pandemia, ha tenido diversos ejes de actuación. Uno de ellos se refiere al apoyo a la organización de ayuda alimentaria, al asesoramiento en el proceso de adquisición de suministros, apoyo para aumentar el margen de maniobra fiscal, en fin. Pero uno de los asuntos prioritarios ha sido justamente el apoyo a las entidades de fiscalización superior e igualmente agencias anticorrupción naturalmente existen un marco, un contexto en el cual los gobiernos necesitan reaccionar de manera rápida, breve, ejecutiva, pero también eso puede, por otro lado, crear algunos espacios de opacidad o de un llamado más fuerte para transparencia, para rendición de cuentas, y es donde las entidades de fiscalización han tenido diversas herramientas en sus mandatos, ha habido ajustes incluso de carácter constitucional, me refiero a los alcances, para que las FS puedan no solamente limitarse a un papel de control externo, incluso ha habido algunas acciones de acompañamiento, control preventivo o dicho de esta forma concurrente. Son diversas metodologías o modalidades donde las FS han estado presentes y para ello incluso existen discusiones, foros globales donde las FS igualmente participan. Tratándose del proyecto actual, tratándose de esta alianza con la ONACEPS a través del grupo de trabajo especializado en combate a la corrupción, existen diversos aspectos que estamos abordando. Uno de ellos se refiere justamente a la pandemia, con mucho interés a los procesos de compras públicas, a promover la integridad en el sector público, a incidir en la digitalización, el uso de herramientas, promover el teletrabajo y facilitar también a las FS a través de sus equipos auditores una colaboración también con partes interesadas externas, siempre de la mano de una comunicación estratégica con instancias, por ejemplo, de representantes de la sociedad civil, justamente para que el control externo, el trabajo de las FS que ustedes tienen a bien ejecutar, sea comprensible y sea del uso y beneficio de la sociedad. En este sentido, nuevamente citar que para nosotros es un privilegio. Agradecemos nuevamente a todos y todas ustedes la oportunidad de colaborar con ustedes en este proceso. Estamos felices de que el enfoque, la forma de trabajar que tenemos en el proyecto, que es
contribuir con algunos recursos, pero sobre todo asesoría técnica y acompañamiento metodológico, así como sumado a otros aliados que tenemos previsto también junto con la Contraloría General del Estado del Ecuador, como líder de esta iniciativa regional, incida a partir de acciones específicas como este taller, como las capacitaciones ofrecidas virtualmente, el acompañamiento que viene durante los próximos días, el intercambio, los aprendizajes en el proceso naturalmente, a la mejora de las políticas, de los programas, a la evaluación y a la divulgación de las recomendaciones para que en estos procesos justamente se incida en la eficacia y transparencia, rendición de cuentas que debemos a los funcionarios, a la sociedad civil como un todo, como está establecido en el principio en la INTOSAI P12 de la INTOSAI. Y en este sentido, solamente un breve mensaje, ya lo citaba mi estimado Antoine Barquet, enlace, coordinador de esta iniciativa, desde la parte de cooperación regional, y con mucho gusto igualmente un saludo a Marco, todo el equipo responsable desde la cooperación y coordinación técnica. Nosotros estamos felices y muy orgullosos de compartirles en este escenario como equipo auditor y representante de sus CFS, que no nos limitaremos a un apoyo hasta junio de 2021 que concluye esta iniciativa y esta alianza estratégica con la CEPS. Además, tengo el gusto, el privilegio de compartirles que justamente este mes de mayo iniciamos un nuevo proceso, un nuevo proyecto y alianza estratégica con OLACEPS. Quiero reiterar mi agradecimiento a OLACEPS, igualmente a la señora Archana Shirzat de la IDI y otras contrapartes que se sumaron con esfuerzos diversos para el diseño de un nuevo proyecto regional anticorrupción, lo cual nos va a permitir durante los próximos meses igualmente, estaremos cooperando por lo menos 3 años más, y esto me permitirá igualmente a la GIZ, en nombre de la cooperación alemana, brindar un acompañamiento. Esperemos que estos esfuerzos contribuyan eficazmente para que las CFS se desarrollen todavía más las capacidades y el potencial que ustedes tienen a bien brindar a la sociedad, hacia las ciudadanas y ciudadanos en sus países. Y de nuevo cuenta, muchas gracias, doctora Zárate, Antoine, colegas, por este espacio, por la oportunidad de cooperar con ustedes, porque la GIZ está acompañando este proceso igualmente. Muchas gracias y estoy a disposición. Muchas gracias, Erwin. Realmente ha sido todo un gusto poder desarrollar estas iniciativas enmarcadas en el proyecto de la cooperación y lo mismo, lo propio para la cooperación alemana, quien se ha demostrado constantemente abierta a apoyar estas iniciativas. En función de las palabras de Erwin, evidentemente ponen en relevancia la articulación de la OLACEF con cooperantes para impulsar más aún la auditoría gubernamental en la región, desde una perspectiva de innovación y de colaboración. Aprovechamos esta oportunidad para nuevamente saludar el trabajo que se realiza desde la GIZ, augurando muchos éxitos en el nuevo proyecto enfocado en la lucha contra la corrupción. Continuando con las intervenciones previstas en este importante encuentro, damos la palabra a Sharon Clark, quien fue directora principal de Auditoría de Desempeño en la Oficina del Auditor General de Canadá y asesora de gestión de los recursos humanos en PricewaterhouseCoopers. Actualmente funge como vicepresidenta de Desarrollo Profesional de la Fundación Canadiense de Auditoría y Rendición de Cuentas. La Fundación es una organización sin fines de lucro dedicada a fortalecer la auditoría y la buena gobernanza en el sector público en Canadá y a través del mundo. Sharon, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Voy a compartir mi pantalla, si se puede. A ver. Ok. Ahora muy buenos días. Muchas gracias a la OLACEF, al señor Barquet, a la abogada Zárate, al señor Erwin Ramírez de la GIZ por la invitación a este webinario o este taller. Es un honor estar con ustedes hoy en esta tarea muy importante. La Fundación Canadiense de Auditoría, la rendición de cuentas, da capacitación, formación, cursos y talleres en la auditoría de desempeño y otros aspectos de la auditoría. Publicamos informes en inglés y francés y ahora español. Trabajamos con la INTOSAI, con la IDI y muchos países del mundo en promover y fortalecer la auditoría y la rendición de cuentas en el sector público.
Yo trabajé 13 años en la Oficina del Auditor Superior de Canadá, en la auditoría de desempeño. La auditoría canadiense tiene una relación muy cercana con la Fundación. La FS de Canadá se estableció en 1878 y en 1950 empezaron a ir más allá que la auditoría financiera y auditoría de cumplimiento. Y en 1977 empezaron a hacer auditoría de desempeño y en 1995 tuvo el mandato de hacer auditorías de medio ambiente y de desarrollo sostenible. La norma 3000 de la ENTOSAI son las normas de auditoría de desempeño. Y yo fui miembro del comité de ENTOSAI que estableció estas normas hace algunos años. Trabajé también en el manual de auditoría de desempeño de Canadá, las directrices, las planillas y procedimientos. Y les voy a mostrar también, es un producto de la IDI, así que seguro que Archana Chirsat lo va a hablar, pero es la iniciativa de la IDI y publicaron esta guía para auditar los ODS, se llama la ISAM, tiene un modelo para auditar todos los ODS y recomienda utilizar un proceso de auditoría que cumpla con los requisitos de la ISA 3000, es decir, la auditoría de desempeño. Cumplir con estas normas es importante, pero también es difícil y por eso voy a hablar de algunos aspectos de la auditoría de desempeño que son desafiantes. Ahora, ¿qué es la auditoría de desempeño? Sabemos que es una cuestión de determinar si las acciones, sistemas, programas, actividades del gobierno operan de acuerdo con los principios de los 3E, ¿no? Pero yo agregué una palabra muy importante que es la palabra bien, porque a veces es difícil examinar y determinar si está todo eficiente, de acuerdo con principios de eficacia, pero creo que sabemos cuando un programa está operando bien, si logran los resultados para los ciudadanos. Y con relación a la norma de ENTOSAI P12, yo siempre digo que para ser auditor de desempeño hay que pensar como ciudadano, un ciudadano que tiene expectativas de que el gobierno proporcione servicios de salud, de saneamiento, de educación, de transporte, de seguridad. Y no es solamente una cuestión de cumplir con las leyes y reglamentos, sino de prestar servicios, de hacer algo para que los ciudadanos reciban, ¿no? Beneficien de los fondos públicos. ¿Y qué auditar? En la Contraloría de Canadá se puede auditar todas las actividades del gobierno federal. Hay también auditores en cada provincia y en las ciudades grandes que examinan los programas de esos niveles de gobierno. Seguro que auditamos los 3E, pero también todos los compromisos del gobierno, lo que tiene atención mediática, lo que es importante para los ciudadanos. Y para entender por qué logran o no logran los resultados de un programa, hay que examinar los procesos que forman parte de un programa, porque si esos procesos no funcionan, seguro que no van a producir los resultados deseados. Y en gestión de recursos humanos, por ejemplo, que es un elemento clave de cualquier programa gubernamental, si no hay procesos para contratar a personas con la educación y experiencia que se requiere, si no hay formación apropiada, si hay procesos informales, podemos tener empleados que no tienen las competencias para hacer el trabajo y si no hacen bien el trabajo, seguro que no van a lograr los resultados deseados, ¿no? Ahora, las fuentes de criterios pueden ser muchos, ¿no? En la auditoría de desempeño, como vamos más allá del cumplimiento,
Hay las normas internacionales como de la OCDE, de COVID, de COSO, y compromisos a nivel internacional. Por eso los ODS son, y todos los indicadores son una fuente excelente. Y hay que orientar la auditoría a los aspectos que más afectan a los ciudadanos, identificar los criterios más pertinentes. Otra etapa difícil en la auditoría de desempeño es recopilar y analizar la evidencia, porque no es blanco y negro el asunto, ¿no? Si cumple o no cumple. Es una cuestión de preguntar si operan bien, pero hay que definir las expectativas para cada auditoría basada en las fuentes de los criterios. Ahora es la tarea de establecer en matriz de planear el trabajo. En esta tarea hay que pensar en todo esto, ¿no? Necesitamos mucha evidencia, hay que documentar cómo la evidencia apoya los hallazgos y conclusiones. Y como se requiere mucho juicio profesional, el proceso de control de calidad es muy importante. Esto incluye cuestionar la lógica, los sesgos, el pensamiento entre los miembros del equipo para estar seguro que lleguen a la conclusión correcta. Otro aspecto importante es la comunicación con los entes auditados. Hay que comunicar los criterios al principio para que entiendan cómo van a ser evaluados. Ellos tienen que entender qué es la naturaleza de la auditoría de desempeño, cuáles son las etapas del proceso, qué información necesitan los auditores, hasta cuándo dejamos abierta la ventana para la recopilación, porque las cosas cambian durante el proceso. Eso es bueno también. El ente en Canadá tiene el derecho de leer un borrador del informe y darnos sus comentarios antes de que se publique. Y tomamos el tiempo para tener muchas discusiones en esa etapa, porque lo que queremos es que las cosas cambien, ¿no? Que se mejoren, que el informe tiene un impacto. En Canadá tenemos conferencias de prensa cuando sale el informe, y este tipo de publicidad crea presión para que el gobierno haga mejoras, que cambien las cosas. Ese mismo día, cuando sale el informe en Canadá, hay conferencias de prensa con los responsables del gobierno, y ¿saben qué? Lo que dicen ellos a los periodistas, dicen, sí, agradecemos al auditor superior por su trabajo, son muy buenas recomendaciones, haremos estos cambios para servir mejor a los ciudadanos de Canadá. Fácil decir, pero ¿qué pasa si no lo hacen? Hay consecuencias, ¿no? La presión pública, las organizaciones de sociedad civil que tienen mucho poder, y claro, el poder que tienen los ciudadanos en las elecciones también. Ahora, volviendo a los ODS, en Canadá hicimos una auditoría en 2018 de la preparación para implementar los ODS. Y concluimos que el gobierno de Canadá no estaba adecuadamente preparado para implementarlos. El gobierno de Canadá se comprometió claramente a implementar la Agenda 2030 y tomó algunas medidas a nivel departamental. Sin embargo, al final de la auditoría no había una estructura de gobernanza, no habían consultado a los partes interesados suficientemente. Y no había un plan de implementación con el sistema para medir, monitorear y informar sobre el progreso a nivel nacional. ¿Qué pasó después de la publicación de ese informe? Empezaron a actuar. El presupuesto nacional siguiente incluyó una sección para los ODS, crearon una unidad de objetivo de desarrollo sostenible para permitir una mejor coordinación entre los niveles de gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Y crearon una estrategia nacional de la Agenda 2030 en Canadá, con un plan detallado con metas específicas para Canadá. Ahora,
recién salió otro informe de los ODS y concluyeron que sí, por la ODS número 1 de la pobreza habían establecido una meta nacional, una reducción del 50% en la tasa de pobreza, y el progreso en este objetivo se midió mediante el indicador de la Agencia de Estadística Canadiense, que se basa en el costo de un conjunto estándar o canasta de bienes y servicios. Los datos disponibles sobre el indicador muestran que entre 2015 y 2019, pero antes de la pandemia, que la pobreza en Canadá había disminuido, y en 2018 había cumplido con su meta intermedia para reducir la pobreza de 20%. Pero no se hizo una evaluación para lograr políticas públicas coherentes entre las instituciones federales y los objetivos establecidos que miden el progreso en los otros ODS fueron menos ambiciosos que en otros países. Ahora, recién también salió auditoría de los beneficios de emergencia en Canadá y concluyeron que los entes auditados habían podido trabajar mucho más rápido que normal, ¿no?, para diseñar un programa para los trabajadores que perdieron ingresos debido a la pandemia. La auditoría encontró que los entes decidieron confiar en atestaciones personales y controles automáticos de prepago para validar la elegibilidad de los solicitantes, pero solamente posteriormente el departamento introdujo controles adicionales de prepago para limitar el posible abuso del beneficio. Descubrieron que se realizaron alrededor de $500 millones en pagos dobles antes de que se introdujera una solución. Pero todavía falta examinar el nivel de fraude que se produjo en relación al ODS 16.5, no la corrupción. Así que todavía falta trabajo de auditoría en Canadá para saber cómo salieron las cosas. Así que el trabajo que ustedes empiezan es sumamente importante en la auditoría coordinada de programas de ayuda socioeconómicos en el marco de la pandemia en tantos países. Es un trabajo increíble. Y yo leí muchas veces los términos de referencia, ¿no?, del programa. Y para mí los aspectos más importantes fueron estos, que con relación a los ODS 1 y 16, ¿no? Objetivo de que los sectores más vulnerables de la sociedad puedan hacer frente a las medidas de confinamiento de la pandemia, tomando en cuenta la reducción de los procedimientos de control interno, lo que amenaza la eficacia e integridad de tales programas. Así que claramente ODS 1 y 16, también 5, que mencionó la abogada, la contralora subrogada. Así que es interesante ver que la relación entre los ODS y esta auditoría tan importante, ¿no? Se ve que aquí en 1.5, ODS 1.5, reducir la exposición y vulnerabilidad de los pobres y las personas en situaciones vulnerables a los desastres económicos, sociales y ambientales, y desastres de salud también. Okay. 16.5, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Ahora, estoy muy contenta de que la Fundación sea involucrada con todo este proceso. Espero que podamos dar aporte a todos los cursos, los talleres que tenemos disponibles ahora en español, y hemos lanzado toda la formación virtual el año pasado, y yo sé que hay el MOOC y hay también los otros cursos de la IDI. También creo que es una buena combinación tener cursos como vivos
virtuales muy interactivos, ¿no? Para que los auditores puedan hacer preguntas y consultas y cómo se hace eso y cómo podemos avanzar en esta parte de auditoría de desempeño. Así que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y tener la relación con la OLACEF y con la GIZ. Y termino ahí. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Sharon. Sin duda alguna, la auditoría de desempeño presenta importantes beneficios al momento de revisar la gestión de las entidades públicas en el desarrollo de diversos programas que al final del día terminan usando fondos públicos, en particular el que atañe a esta auditoría coordinada. De esta manera, sin duda alguna, también reconocemos el trabajo que la Fundación Canadiense de Auditoría y Rendición de Cuentas ha realizado para capacitar a las entidades fiscalizadoras superiores de la región en este tipo de auditoría y generar materiales didácticos disponibles en su portal web, así como los cursos que justamente acabas de mencionar. La transversalidad de los ODS es fundamental y justamente como lo contemplan las Naciones Unidas, la idea justamente es no dejar a nadie detrás. Con este pequeño preámbulo quisiera darle paso ahora a la participación de la abogada Cristina Ritter, asesora regional anticorrupción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entidad que ha sido de gran apoyo para las iniciativas que realiza el grupo de trabajo y que durante el 2020 realizó y publicó diversos reportes para que los órganos pertinentes mantengan un control adecuado referente a la programación y ejecución de los paquetes de ayudas socioeconómicas. Cristina, un gusto verte, bienvenida. Muchas gracias, Antoine. Estoy intentando compartir mi pantalla. Bueno, quisiera antes que nada agradecer a OLACEF, a los organizadores y a todo el público presente por habernos invitado a participar de esta importante iniciativa, aportando nuestro granito de arena. Muchas gracias a la Contraloría de Ecuador, en su rol pues, de presidenta del grupo especializado en corrupción transnacional. En el día de hoy me toca exponerles los potenciales riesgos de corrupción en la implementación de programas de ayuda socioeconómica durante emergencias. Al final de la presentación van a ver un enlace que les va a permitir acceder a todos los documentos que hemos desarrollado sobre este tema y que se encuentran en la página web de UNODC. Entonces, para empezar, quizás recapitulando un poco el contexto global, bueno, como todos sabemos, el año pasado, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud anunció el brote de COVID-19 y desde entonces los estados de todo el mundo pues se vieron ante la necesidad de encarar un desafío pues sin precedentes y en respuesta a esta crisis sanitaria mundial tuvieron que adoptar una amplia gama de medidas para contener y mitigar la propagación de ese virus que a la vez causó una desaceleración de la economía y tenían que buscar ese balance y todavía de hecho lo hacen entre pues cerrar los comercios y no causar un colapso económico mundial, y por eso pues han surgido y fueron surgiendo en todo este tiempo los paquetes de ayuda financiera, de ayuda médica y social para los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces aquí vemos cuáles son esos ejes principales en los cuales se concentraron esos esfuerzos por proteger a la ciudadanía. Por un lado, las redes de seguridad económica para ciudadanos que estaban perdiendo sus trabajos o esos trabajadores que tenían el salario suspendido, e igualmente las empresas en peligro. En segundo lugar, hubo una movilización de recursos médicos, por supuesto, institucionales y humanos, y esto incluyendo compras de equipos, de oxígeno, de mascarillas, incluso la construcción de hospitales móviles para hacerle frente a la emergencia sanitaria. Y finalmente también se invirtieron recursos de apoyo psicosocial para fortalecer el bienestar físico y mental durante el periodo de encierro. Entonces, al implementar, digamos, estos ejes, estas ayudas que los estados han estado pues, apoyando sobre todo a través de bonos, a través de
de cheques, a través de comida y a través de incentivos fiscales a las empresas, hemos notado que forzosamente pues surgen riesgos de corrupción, sobre todo porque una situación de crisis requiere de una respuesta rápida, ¿verdad? De impacto inmediato, y por eso pues a veces se flexibilizan los controles, las medidas, para justamente poder tener esa respuesta pues más veloz. Entonces, esta situación crea una serie de riesgos de corrupción, como podemos ver en pantalla, y estos riesgos van a variar según el eje del cual estamos hablando, pero también según la etapa en la cual nos encontramos con relación a cada eje. Por eso es tan importante siempre hacer estos ejercicios de evaluación de riesgos para poder diseñar medidas de mitigación que puedan responder a riesgos específicos. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Con relación al primer eje, el de los paquetes de ayuda socioeconómica para las empresas, por ejemplo, o para los ciudadanos, si eran bolsas de comida o bonos para el supermercado, puede haber riesgos de corrupción incluso antes de la implementación de los paquetes de ayuda. Y esos riesgos son los relativos a pues, las decisiones que se toman sobre los paquetes que se van a establecer o a crear y sobre quiénes van a ser los beneficiarios. Entonces, en ese punto ya ni siquiera hemos empezado a comprar y a distribuir nuestros paquetes, pero puede existir un tráfico de influencias, un abuso de funciones, pueden los funcionarios actuar a pesar de conflictos de intereses, o sea, teniendo quizás una empresa que se puede beneficiar, un familiar o un amigo con una empresa que se puede beneficiar de acceder a ciertos paquetes que no le corresponden, o que a través de las contrataciones públicas se puedan ganar ciertas licitaciones de productos que se van a comprar para la distribución y que van a formar parte de esos paquetes, por ejemplo, no sé, las bolsas de arroz. Entonces ahora en el tercer punto vamos a ver riesgos ya relativos más a las contrataciones públicas específicamente. Pero primero también quiero hablar de la distribución de los paquetes. En esa etapa tenemos, por ejemplo, algunos riesgos como el soborno para acceder a paquetes de forma ilegítima, a paquetes que no me corresponden, o a beneficios fiscales o cheques que no me corresponden, o para evadir inspecciones, para que se hagan la vista gorda sabiendo que yo estoy abusando pues, de esos paquetes. Extorsión, cuando el ciudadano sí tiene derecho a ese paquete, sin embargo el funcionario le pide un beneficio a cambio, que puede ser económico, o un favor sexual a cambio de poder recibir el beneficio. O sea que en esa misma idea hay abuso de funciones. También puede haber actuaciones que, a pesar de conflictos de intereses, como nepotismo, favoritismo para distribuir ciertos paquetes o ciertas ayudas a familiares. Incluso ahora con el tema de las vacunas hemos visto cómo se han priorizado a veces familiares que no forman parte del listado legítimo de beneficiarios y se saltan la cola, digamos. Y por supuesto fraude para acceder a los paquetes, empresas ficticias, por ejemplo, para acceder a cheques o a bonos que no les corresponden, o funcionarios que pueden también estar involucrados en ese tipo de esquema para cometer peculado en colusión con una empresa o por sí mismo. Y finalmente, en cuanto a las contrataciones públicas, pues como les iba diciendo en la diapositiva anterior, al flexibilizar los controles hay más riesgos, más vulnerabilidades a la corrupción, y aquí es particularmente evidente porque en momentos de crisis muchas veces pues suspendemos del todo algunas medidas para poder hacer contrataciones directas que nos permitan ganar tiempo. En ese sentido, aquí vemos algunos de los riesgos pues, clásicos que siempre existen en las contrataciones públicas y que pueden verse exacerbados en momentos de emergencia. Por ejemplo, en la etapa de pre-licitación, un riesgo es subestimar o sobreestimar las compras a propósito
subestimar quizás sabiendo que van a hacer falta para luego hacer otra compra con precios más elevados, por ejemplo, o sobreestimar las compras para poder beneficiar a una empresa que se gane más dinero por un producto que realmente no es necesario, pedir una calidad no adecuada, sea demasiado baja o demasiado alta para el producto específico del que se trata. Aquí nuevamente quizás queramos beneficiar a una empresa que vende unas mascarillas que realmente no son de la calidad que se requiere, pero para que gane la licitación lo dejamos pasar. Compras innecesarias también o en el momento equivocado, por ejemplo, si estamos comprando una medicina que sabemos que se vence en 3 meses, pero que planeamos distribuir en 5, evidentemente a propósito aquí hay un intento de corrupción y de fraude. Y por supuesto todos los conocemos, diseñar los términos de referencia a la medida de una empresa que queremos beneficiar. Luego, pues en la etapa de licitación, el clásico riesgo de corrupción más común es la colusión entre el funcionario y el contratista o la empresa que se quiere beneficiar, filtrar información privilegiada para que pueda preparar sus documentos de licitación más fácilmente y asegurar su victoria, cambiar el contenido de los términos de referencia o extender el plazo indebidamente para beneficiar nuevamente a una empresa específica. Esa colusión casi siempre se da a través de un soborno, con la finalidad de un soborno o de una comisión para el funcionario a cambio de ganarse la licitación. Y nuevamente, pues actuar a pesar de la existencia de conflictos de intereses, favoreciendo a las empresas que están vinculadas con el funcionario o sus familiares o sus amigos. Y post licitación, algunos de los riesgos que podemos ver en esta etapa, alterar, por ejemplo, el alcance del contrato. En este sentido, quizás había lanzado una licitación para comprar 5.000 mascarillas y de repente la subí a 50.000. Así es que alterar el alcance del contrato de manera significativa puede representar un gran riesgo de corrupción. Aceptar una calidad inferior a la pactada, un servicio de calidad inferior al pactado, también es un riesgo. Cambiar las órdenes, nuevamente quizás la cantidad, o inflar los precios y los costos también son riesgos clásicos que observamos en las contrataciones públicas. Entonces aquí quería mencionar algunas buenas prácticas que recomendamos para hacerle frente a esos riesgos. Primero, definir criterios objetivos, transparentes, muy claros sobre quiénes van a ser los beneficiarios de los paquetes de ayuda socioeconómica y abrir los canales de comunicación para que todo el mundo esté clarísimo en quiénes son y puedan denunciar cualquier irregularidad. También hay que tener en cuenta riesgos que son inherentes a la metodología que elegimos al momento de efectuar los desembolsos. Por ejemplo, si estamos usando un intermediario, un tercero para esa distribución, tenemos que hacer la debida diligencia y estar conscientes de que deberemos ejercer ciertos controles sobre ese tercero. Y el uso de la tecnología es una buena práctica definitivamente para mejorar el proceso, haciéndolo más eficiente, más transparente. Luego, por supuesto, los mecanismos integrales de auditoría, supervisión, rendición de cuenta, presentación de informes. Es un poco el tema que nos reúne hoy y los quiero felicitar por esa gran iniciativa. Presentación de informes, vital, mantener siempre a la ciudadanía al tanto y en la medida de lo posible promover que puedan participar en las tomas de decisiones a través de consultas públicas. Y quisiera aprovechar que estoy aquí para resaltar el rol tan importante de las entidades fiscalizadoras superiores. Eso lo hemos destacado en nuestros documentos que les recomiendo leer sobre estos temas, y es que es necesario fortalecer a las entidades fiscalizadoras superiores que tienen un papel clave en el día a día de la administración pública, pero todavía más en situaciones de crisis. Es importante que en situaciones de emergencias como estas puedan contar con marcos legales fortalecidos que aseguren su independencia, su presupuesto, la integridad de sus miembros y que cuenten con
la capacidad pues, suficiente financiera y humana para poder hacerle frente a estas auditorías y a estos procesos que se vuelven tan importantes en las situaciones de crisis. De igual manera, también sería muy importante recoger ese conocimiento que tienen las entidades fiscalizadoras superiores de los riesgos de corrupción que son más comunes. Por ejemplo, las contralorías tienen ese conocimiento de quizás cuáles son los procesos más vulnerables, las instituciones, los departamentos, y en situaciones de emergencias, de crisis, pueden saber entonces dónde enfocar su atención, sabiendo eso. Otras medidas para combatir la corrupción, aquí vemos 4 ejemplos de buenas prácticas que hemos observado a lo largo de esta pandemia: equipos de trabajo especializados, tanto para la prevención como para la investigación del fraude y corrupción, involucrar a la autoridad anticorrupción en la toma de decisiones para que con su expertise, su experiencia, pueda contribuir a quizás incorporar aquí y allá algunas mitigaciones a posibles vulnerabilidades de corrupción que para ellos, para una autoridad anticorrupción, va a ser fácil identificar. Las estrategias tradicionales, debida diligencias, procesos transparentes, ahí tienen una pequeña lista. Y bueno, los riesgos en las contrataciones públicas, también hemos observado algunas medidas que se pueden tomar más aún en situaciones de emergencias, como tener acuerdos preestablecidos, marcos de contratos ya preestablecidos con precios máximos, con listas de productos aprobados para poder precisamente agilizar las contrataciones, pero al mismo tiempo tener cierto control sobre lo que se está contratando. Este punto me parece interesante, los voy a mencionar por quizás curiosidad, como un dato curioso, pero también existen riesgos de corrupción en las donaciones que un país puede recibir en un momento de crisis, en una situación de emergencia, no solamente en la pandemia, ¿no? Pero en un terremoto, por ejemplo, huracán. A veces muchos otros países se solidarizan y mandan donaciones que a veces se desaparecen parcial o totalmente y no llegan a los beneficiarios, no llegan a los ciudadanos donde tiene que llegar, y por eso nosotros sugerimos fomentar coordinación proactiva entre los donantes para poder armonizar políticas y sistemas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuenta, con mecanismos, por ejemplo, de desembolsos que incluyan aumentar la trazabilidad de esas donaciones. Recomendaciones hacia el futuro: preparación es la clave de la prevención. Desde ya yo creo que a partir de todas las buenas prácticas que hemos estado viendo, las lecciones aprendidas, podemos generar planes, generar marcos legislativos para el futuro, por si vuelve a pasar una emergencia. No tiene que ser al nivel de la pandemia, pero como les digo, un huracán, un terremoto, cualquier situación de emergencia, es mejor estar preparado y tener ya marcos que nos permitan dar una respuesta más ágil. Y en ese sentido, pues concluir con algunos ejemplos de asistencia técnica que UNODC está en capacidad de brindar para mitigar esos riesgos de corrupción en situaciones de crisis, a través pues, de planes de acción, de evaluaciones y gestión de riesgos, de prevención de la corrupción en todos los sectores, pero especialmente en las contrataciones públicas, para facilitar también la participación pública, revisar legislación, simplificar procedimientos administrativos, desarrollar mecanismos de denuncia y protección de denunciantes, y todo esto hacerlo pues, incluyendo las dimensiones de género y de derechos humanos. Con eso concluyo mi presentación. Les dejo el link ahí arribita en rojo vino, donde pueden encontrar nuestros materiales sobre este tema. De igual forma les haré llegar la presentación. Y una vez más, muchas gracias por su atención y felicidades por esta iniciativa de verdad muy importante en el contexto en el cual nos encontramos. Antoine. Muchísimas gracias, Cristina. En efecto, la colaboración que se ha venido desarrollando con la UNODC, y en este caso a través de tu acompañamiento, yo creo que ha dado grandes resultados, y esperamos que de una otra manera también las iniciativas que se vayan a realizar de aquí en adelante pues sigan siendo fructíferas tanto para la institución como para la región.
Entrando un poco en materia y tratando de refrescar un poco lo que Cristina nos mencionaba, es importantísimo destacar que la prevención de la corrupción es un eje que sin duda alguna responde al mandato del GTCT, por lo que las reflexiones justamente previstas por Cristina, por la abogada Ritter, son fundamentales para las discusiones técnicas que sin duda alguna también llevarán a cabo los equipos de auditoría en los siguientes días del taller. Como lo mencioné hace un momento, invitamos a la UNODC a seguir de cerca la ejecución, la consolidación y la difusión de los resultados de esta auditoría coordinada. Ahora bien, continuando con la agenda, para comentarnos respecto a una iniciativa similar que se lleva adelante desde la comunidad de Intosai, Arcana Shirzad, directora general adjunta del Departamento de Profesionalización y Relevancia de las EFS de la Iniciativa de Desarrollo de la Intosai, IDI, expondrá los avances en la auditoría cooperativa para la transparencia, inclusión y rendición de cuentas en los fondos de emergencia. Archana, bienvenida. Thank you very much. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos ustedes. Yo soy Arshana Shirzad y estoy hablando en nombre de IDI, la Iniciativa para Desarrollo de las Intosai. Muchísimas gracias a OLACEF, GIC y a mis amigos en GIC por invitarme a estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchos de ustedes trabajaron con nosotros en IDI. Como ustedes saben, nosotros somos un organismo de Intosai, estamos radicados en Oslo, en Noruega, y la visión que nosotros tenemos es de poder pensar en unas instituciones de auditoría con transparencia que puedan realmente beneficiar a muchos. Ya se ha hablado mucho sobre Intosai P12, así que no voy a hablar sobre esto específicamente. La iniciativa de la que les voy a hablar el día de hoy, que es conocida como TAI, la Auditoría para Transparencia, Rendición de Cuentas e Inclusividad, para ser utilizado en fondos de emergencia para COVID-19, es utilizado en nuestras iniciativas como respuesta a la pandemia. Nosotros tenemos también otras iniciativas que es una auditoría cooperativa para compras sustentables, que es algo que utilizamos en los sistemas de salud, que tiene mucho que ver con el ODS 3D. También hay una iniciativa en la que estamos utilizando al gobierno de Uganda para tratar de disminuir la violencia contra las mujeres, que está asociado también a otro de los ODS, y por eso nosotros hablamos de que hay una pandemia o una sombra de la pandemia. Esas situaciones de violencia contra las mujeres han aumentado de manera drástica y dramática durante la pandemia, y ese es precisamente uno de los efectos que hemos visto con la pandemia. Sin embargo, esta iniciativa, a diferencia de las otras que son iniciativas relacionadas con los SDGs, esta que vemos aquí es una auditoría de cumplimiento. Y por eso quiero contarles un poquito lo que estamos planeando hacer con relación a esta iniciativa y cómo tiene una relación directa con COVID-19. Muy bien, les voy a hablar sobre lo que significa una auditoría de TAI y cómo nosotros podemos apoyar a las EFS para llevar a cabo una auditoría de este tipo, una auditoría de transparencia, rendición de cuentas e inclusividad. La verdad me encantó ver todo el trabajo que ya de alguna forma se puede ver en la iniciativa que ustedes van a estar diseñando y en la que van a estar trabajando de aquí en adelante. A diferencia de la iniciativa de ustedes, que es una auditoría de desempeño, las auditorías de TAI son vistas como una auditoría que cumple con la ISAI. Pensamos mucho cuál podría ser la índole de esta auditoría y el tipo de necesidad que nosotros escuchamos de los grupos de interés que nosotros consultamos es que tenía la necesidad de tener un abordaje ágil para que las SAIs o las EFS pudiesen
generar un informe rápidamente que pueda ser enviado para los grupos de interés para que así las acciones se pudiesen llevar a cabo, incluso a pesar de que haya una pandemia y a pesar de que los gobiernos están tomando acciones para poder responder a la pandemia. Nosotros pensamos entonces que un abordaje de auditoría de cumplimiento con base en las ISAIs será una opción muy buena para poder responder de manera ágil a la pandemia. Así que, además de ser una auditoría de cumplimiento de ISAI, también tenemos que tener en cuenta la agilidad, que va a funcionar dependiendo del contexto de cada país. En algunos países se puede tener agilidad utilizando tecnologías remotas, ágiles. Sin embargo, hay otros países, y no podemos perder de vista que esta es una auditoría global, hay otros países que no van a tener acceso a ese tipo de tecnología. Y muchas veces las EFS no cuentan con los datos necesarios. Así que se planea a que sea ágil, pero nunca perdiendo de vista el contexto de aquellos países que están participando en esta auditoría. La idea es que el alcance de estas auditorías sea algo manejable y lo será si miramos al universo, pero luego se tiene que pensar en elegir algo específico que tú puedas auditar en un periodo de tiempo corto. No quiere decir que tengas que dejar de hacer otras auditorías o que no tengas que hacer una auditoría total, pero lo haces poco a poco. Por ejemplo, te puedes enfocar en compras públicas en un sector específico o te puedes enfocar también, por ejemplo, en una serie de tiempo específica, aquellas que están ocurriendo, por ejemplo, en los últimos 6 meses. Haz una auditoría allí, haz un informe y luego haz una auditoría sobre ese periodo de tiempo. Así que hay varias razones por las cuales este alcance debe ser manejable. Lo debe ser para que puedas hacer un informe rápidamente. Hay un enfoque y lo que hemos visto con base en el trabajo que hemos conducido es que hay mucho enfoque en la rendición de cuentas, muchas preguntas que tienen que ver con rendición de cuentas, especialmente en la auditoría de cumplimiento, pero también hay un enfoque en la inclusividad. Entonces, el trabajo que nosotros estamos construyendo va a promover a las EFS a enfocarse en otros aspectos, como es el caso de la transparencia, la rendición de cuentas y también el aspecto de la inclusividad. Desde el año pasado en IDI empezamos a trabajar con el impacto del enfoque en la auditoría, porque para nosotros este es un componente muy importante del trabajo, pero nos hemos dado cuenta que no hay mucho impacto de esa auditoría. Es por esta razón que empezamos a explorar este concepto y ahora estamos tratando de utilizar este concepto de impacto de la auditoría a través de un proceso. Y es algo que precisamente hemos incluido en las auditorías de ahí, en las que nos vamos a enfocar en el impacto. También nos vamos a enfocar en la participación de los grupos de interés. Esto no se puede hacer solo y la idea es que esta participación se haga a través del proceso de auditoría. Y también tenemos que ver cuál es el tema de interés al que pueden mirar las EFS. Y tenemos 3 temas de interés en los cuales nosotros ofrecemos orientación, como son las compras públicas en emergencia, programas socioeconómicos de emergencia y además la implementación de la vacunación, que fue la última que incluimos porque en este momento se está llevando a cabo mucho debate y discusión con relación a la vacunación. Otro tema de interés desde el punto de vista del marco de evaluación es algo que es importante para poder contribuir al cambio sistemático, no solo en una crisis como la de ahora, sino en términos generales, tener un marco de implementación que ya esté definido para otras crisis que puedan ocurrir en el futuro. Muy bien, el objetivo de esta auditoría, TAI, es que en el largo plazo podamos tener un marco de trabajo inclusivo con rendición de cuenta y transparente para los gastos públicos. Y la idea es que tengamos en cuenta la inclusividad durante los gastos públicos que puedan surgir durante una emergencia. Más de 55 EFS son las que han participado en la región de Intosai en esta auditoría. También tenemos 10 EFS
en OLACEF que han mostrado interés en participar y hemos recibido precisamente la declaración de compromiso de la mayoría de estas EFS. La contraparte de las OLACEF, que es lo que aparece acá, de hecho, esta es una cooperación, es un proyecto global y nuestra contraparte en OLACEF y en el mundo entero incluyen el Intosai CAS, que nos da orientación sobre cuáles son los mejores estándares que se pueden utilizar. También las regiones de Intosai, en este caso las OLACEF, específicamente la EFS de México, que es parte del trabajo de equipo que está trabajando con nosotros en este tema también. La Alianza Internacional para Presupuesto, que analiza específicamente los presupuestos ahora en el momento de la pandemia. El Banco Mundial también facilita mucho del trabajo con tema de compras, sobre todo de las vacunas. Gavi, que es parte de la iniciativa de COVAX, el COVAX Facility, que evalúa específicamente las vacunas. El ACCA, que es el grupo de los contadores basado en Reino Unido, el Banco Interamericano y el FMI, que tienen sus propias iniciativas de capacitación y de desarrollar cómo cooperar más para atacar los temas de rendición de cuentas e inclusividad, sobre todo en el marco de la COVID. Entonces, la manera como respaldamos el IDI ha sido a través de una encuesta global para todas las EFS y basado en esta encuesta tuvimos también una involucración de liderazgos y conversas con liderazgo y partes interesadas en la región y conversatorios en separado también. Estamos lanzando en la siguiente semana una guía práctica para auditorías ágiles. Esta guía estará en inglés, español, francés y árabe. Y el enlace para esta guía tiene también una pregunta que puede ser muy útil. Es un banco de preguntas que detalla preguntas que auditores pueden hacer en relación a las 3 áreas, incluso rendición de cuentas e inclusividad. Y sentimos el año pasado, trabajamos con plataformas en línea en la pandemia y establecimos una plataforma de educación o capacitación integrada y respaldo a auditorías para ayudar a las EFS en nivel regional y local para que después que se haga la auditoría, ayudamos a la EFS a evaluar el impacto de la auditoría. También está en los 4 idiomas, inglés, francés, español y árabe. La próxima, por favor. Esto es lo que el programa de apoyo a educación integrada en transparencia, rendición de cuentas e inclusividad hace. Tenemos unidades en nivel más granular, son clases que se conducen por mentores locales y regionales y mundiales, y tenemos un espacio también de aprendizaje social, donde tenemos un espacio con café, donde se pueden dejar preguntas sobre tópicos específicos que se van a retomar. Por ejemplo, el IPP va a conducir sesiones acerca de involucración. Tenemos nuestros aliados en Gavi que puede hablar del lanzamiento de vacunas. Tenemos varios workshops, varios talleres planeados. También el banco de preguntas de auditoría que ya mencioné. Otros recursos, que es una biblioteca con materiales y con enlaces a otros cursos importantes, otros módulos, enlaces para los medios sociales, para las redes sociales,
con enlaces relevantes, con links relevantes para el público, donde pueden acceder a otros recursos. Y hay un área dedicada para las EFS con un apoyo de mentores individuales para ayudar a conducir a estas auditorías. La siguiente, por favor. Y es esto que es nuestro marco, la estructura de valor, que habla de marco político, leyes y reglamentaciones, arreglos institucionales, monitoreo y informes, y habla de dos temas fundamentales relacionados a marco de cumplimiento de leyes y cumplimiento de las leyes, reglas y decisiones políticas en términos de transparencia, rendición de cuentas y inclusividad. Espero que sea útil para ustedes en el trabajo que llevan a cabo, y yo puedo compartir cualquier otro material que necesiten a lo largo de sus auditorías. Con esto, les deseo toda la suerte del mundo y gracias. Agradecemos la valiosa intervención de Arcana Shirzad, la cual remarca el compromiso de las entidades de fiscalización superior para fortalecer su trabajo de fiscalización justamente en tiempos de emergencia y brindar recomendaciones de interés a los estados. La transparencia, sin duda alguna, constituye un enfoque transversal en la planificación de la auditoría coordinada que lidera el grupo de trabajo especializado en la lucha contra la corrupción transnacional. Para concluir este acto de inauguración, quiero dar paso a la abogada Daniela Santana, de la Contraloría General de la República de Chile y enlace técnico de la Presidencia del Grupo de Trabajo de Género y No Discriminación de la OLACEF, quien realizará una presentación respecto a la necesidad de incorporar criterios con perspectiva de género al momento de evaluar la gestión de los programas de ayudas socioeconómicas. Daniela, bienvenida. Muy buenas tardes, días, dependiendo de donde estén. Estoy muy contenta por esta invitación. Saludo especialmente a todas las personas con las que he podido compartir este interesante panel hoy. Y en particular agradezco el interés del equipo que está coordinando esta auditoría en incorporar la perspectiva de género en esta importante labor. Para hoy tengo preparada una presentación que espero cumpla con el tiempo. Y voy a comenzar mientras que la proyecto, contándoles que yo estoy aquí hoy representando el grupo de trabajo sobre igualdad de género y no discriminación de la OLACEF, que es un grupo de trabajo nuevo que ha sido creado el año pasado y que busca precisamente lo que estamos haciendo aquí hoy, que es transversalizar la perspectiva de género en nuestra organización y en todas las EFS que son parte también de esta organización. Entonces, si me dan un segundo, voy a compartir la pantalla para mostrarles la presentación. Ya. Bueno. Mi presentación tiene varios puntos, yo sé que solo tengo 15 minutos y voy a estar muy pendiente del tiempo, pero ya adelanté el primer punto, que es sobre el GTG. Y ya les adelantaba cuál es nuestra misión. En particular, tenemos como objetivo general elaborar una política de género para la OLACEF que va a servir de marco para que a su vez todas las EFS que son parte la incorporen a su labor. Es un trabajo que estamos desarrollando en estos momentos, que es muy desafiante y muy bonito, y hace que nos hemos preocupado de otros temas. ¿Por qué? Porque en particular la pandemia del COVID-19 se ha comprobado y ha impactado muchos aspectos de nuestra vida. Hoy día estoy hablándoles desde mi casa, eso es uno de los aspectos. El impacto en la salud pública, en lo social, en lo económico, en lo psicológico, y en particular el grupo de trabajo en el cual coordino ha efectuado un estudio con el apoyo de la cooperación alemana para determinar cómo ha impactado la pandemia a las personas que trabajamos en las EFS. Y ese estudio concluyó, entre muchas otras cosas, que la realidad de las EFS no escapa a la realidad del resto de la sociedad. Es decir, la pandemia ha tenido un impacto diferenciado en las mujeres.
Y esa es una premisa básica que nos va a servir para todo el trabajo que se va a desarrollar en esta interesante auditoría. Entre otras cosas, bueno, pueden revisar eventualmente este estudio que está publicado en nuestro sitio web, que es género.olacefs.com, y van a poder ver que ha tenido un impacto diferenciado, por ejemplo, en quienes se hacen cargo del trabajo no remunerado, el trabajo doméstico, de cuidados, tanto de personas mayores como de niños, niñas y adolescentes. Y ha tenido un impacto diferenciado también en la cantidad de horas que las mujeres trabajan en las EFS versus las horas que trabajan los hombres. Y eso es sintomático de lo que ha pasado en realidad en toda la sociedad. Se ha generado un impacto desigual. Ahora, ¿cuál es el rol de las EFS? Muchas veces nos ha pasado en el proceso de creación de este grupo de trabajo y actualmente que nos dicen, pero las entidades de control, ¿por qué tienen que preocuparse de este tema? Y así como tal, si ustedes no van a encontrar todavía una norma internacional que diga las EFS deben encargarse de esto. Lo que sí existe es un marco internacional más grande que el de las EFS, un marco internacional que obliga a los estados a transversalizar la perspectiva de género en toda su acción. Y eso viene desde la Convención CEDAW, desde el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y en muchas repetidas evaluaciones. En particular, para la labor de las EFS es importante tener en cuenta algunos principios de la INTOSAI, como por ejemplo la INTOSAI P12, que establece que el valor y beneficio de las entidades fiscalizadoras superiores, en particular el principio 2, busca realizar auditorías para garantizar que el gobierno y las entidades públicas rindan cuenta de su administración y el uso de los recursos públicos. Y el 7 es una fuente creíble de conocimiento y orientación independiente y objetiva que apoya los cambios beneficiosos en el sector público. Así también la INTOSAI P20, que específicamente el principio 4, que implica que las EFS apliquen altos estándares de integridad y ética en todos los niveles de personal. Estas INTOSAI P se han establecido que sirven como marco para poder desarrollar las cuestiones de género en nuestras organizaciones. También así la ISAI 130, que tiene que ver con los códigos de ética, que implica que las EFS deben adoptar un conjunto de valores y de principios en los que se debe basar su comportamiento ético. Se destaca acá, por ejemplo, cuestiones de alta dirección o necesidades de gestión y supervisión. También en las GID podemos encontrar cuestiones más particulares, ahí les establezco la 5202, la 5270, que tienen que ver con el papel de las entidades fiscalizadoras en el desarrollo sostenible. Y se destaca, por ejemplo, la relevancia de la formación de capacidades, y también la GID 5270, que es la Directriz de Auditoría de Prevención de la Corrupción, se relaciona de manera tangencial porque se relaciona con la corrupción en su amplio aspecto. Y ya vamos a ver cómo la corrupción se relaciona con el género. Así es que, bueno, les dejé más en detalle aquí, pero lo pueden revisar después cuando lo tengan como material para la auditoría. Ahora, ¿dónde se relacionan todos estos temas? ¿Dónde se relaciona todo lo que tiene que ver con el impacto que ha tenido la pandemia o las pandemias, el género y la corrupción en la Agenda 2030 y en particular en los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Sabemos que como instituciones que nos dedicamos a hacer el control de la administración de los actos del Estado, tenemos un mandato, no podemos implementar directamente la agenda, pero podemos acompañar su implementación. Y esa ha sido la misión que nos hemos encomendado en la INTOSAI, en el plan estratégico y en la OLACEFS en particular. Estamos muy comprometidos con el acompañamiento de estos objetivos. Ya lo mencionó la Contralora en su discurso inaugural, cómo se tocaba particularmente algunos de estos objetivos en esta auditoría. Y aquí es donde todo se relaciona. Les voy a contar, espero que les quede claro por qué. Cuando tenemos que ver, primero vamos a ver el vínculo que tiene la corrupción y el goce de derechos, y luego la corrupción y género, para después quedarnos como con la visión macro de cuál es el rol que tenemos al auditar las ayudas económicas del COVID-19. Ahora, ¿cómo podemos combatir la corrupción? Bueno, existe una resolución que aprobó el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2017,
que indica cuáles son las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos. Y esto lo que hace es cambiar el paradigma. Es una resolución relativamente nueva, pero cambia el paradigma hacia las víctimas, destacando el impacto negativo que tiene la corrupción en los distintos grupos que pueden ser afectados. Y establece que la responsabilidad de combatir la corrupción es del Estado. Y así tiene que, por una parte, evitar que existen acciones corruptas para violar los derechos humanos, y por otra parte, reaccionar ante el impacto negativo que puede tener la corrupción en determinados grupos de personas que implican además violaciones de derechos humanos. En este caso, los grupos de personas que vamos a analizar son las mujeres. ¿Qué implica tener entonces un enfoque de derechos para la lucha contra la corrupción? Implica entender que la corrupción facilita, perpetúa e institucionaliza las violaciones de derechos humanos de manera directa o indirecta. Directa, por ejemplo, es cuando un acto corrupto es usado deliberadamente para violar derechos humanos, y de manera indirecta cuando el acto corrupto juega un rol en una serie de eventos que eventualmente puede implicar una violación de derechos humanos. Por ejemplo, un caso del efecto indirecto sería cuando las personas privadas de libertad sobornan a quienes le están cuidando como guardias para evitar que tengan malos tratos con ellos. Entonces, se fortalece así. O sea, ¿cuál es la misión entonces acá del Estado? Fortalecer el goce de los derechos humanos en general, y en particular fortalecer los principios. Estos principios que están acá, que es la participación, la igualdad y la discriminación, la accountability, la inclusión, la transparencia y el Estado de Derecho. Si podemos integrar estos principios de derecho internacional de los derechos humanos en nuestra acción, tenemos un instrumento valioso para poder luchar contra la corrupción. Entonces es importante que no veamos como cuestiones aisladas, y de hecho que el llamado es a tratar de hacer esfuerzos que se refuercen mutuamente, que se integren estas estrategias, por un lado para combatir la corrupción y por otro lado para promover derechos humanos, de manera que vayamos haciendo un avance. Ahora, ¿dónde podemos, ¿dónde podemos analizar cómo se mezclan estas dos facetas? Bueno, en distintas etapas de una política, ¿ya? Estas son etapas de una política que nosotros podemos analizar y que eventualmente ustedes también van a estar auditando. En la etapa de evaluación, lo que tenemos que indagar es cuáles son las cuestiones de derechos humanos que deben tratarse, cuáles son las cuestiones de derechos humanos que esta política debería, o que está, a lo mejor una buena política, que está efectivamente tratando de hacerse cargo. En la planificación y diseño debemos mirar las metas y objetivos que tiene el programa que vamos a examinar, y si ha sido formulado a la luz de las normas internacionales de derechos humanos. Esto implica también mirar las eventuales implicancias que tiene un programa en el goce de derechos humanos para poder lograr sus objetivos. En la etapa de implementación, los sujetos, por una parte, los sujetos de derechos, que dijimos que tenemos que tener esta visión centrada en las personas, ¿verdad? Un enfoque de derechos humanos. Entonces, si tenemos por una parte los sujetos de derechos y por otra parte los sujetos obligados, que en este caso es el Estado, se deben involucrar. El foco tiene que ser a empoderar a los sujetos de derecho y fortalecer las obligaciones que tiene el sujeto obligado. Y en esta etapa debe haber participación de todas las personas que sean afectadas con esta determinada programa, política que se está evaluando. Y la etapa de monitoreo debe ser continua durante toda la implementación del programa, para poder asegurarnos que las cuestiones de derechos humanos han sido identificadas en la planificación y que han sido abordadas en la práctica. Ahora, teniendo claro que existen, que con este cambio de paradigma que nos invita a hacer el sistema internacional, a analizar que si nosotros nos preocupamos de la incorporación del enfoque de derechos cuando analizamos la corrupción y la lucha contra la corrupción, tenemos por una parte al sujeto obligado como el Estado, por una parte, y por otra parte a los sujetos de derechos como toda la ciudadanía y las personas. Entonces podemos ver qué pasa con un determinado grupo de la ciudadanía, que son las mujeres. Así les invito, les invito a ver cuáles son las repercusiones particulares que tiene para las mujeres la corrupción. Bueno, la corrupción tiene formas específicas para las mujeres. Esto se debe a que el mundo está establecido en determinadas relaciones de poder.
de discriminación y vulnerabilidad contra las mujeres. Por ejemplo, el tráfico de personas es una forma de la corrupción que está mucho más cargada respecto al género. Esto no quiere decir que no exista tráfico de personas cuyos objetos sean, objeto de tráfico sean los hombres, sino que es mucho más común en las mujeres. Son actos de corrupción que por regla general no tienen penas asociadas y que a la vez involucran mucha vergüenza, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Existe también corrupción que afecta diferenciadamente a las mujeres en el acceso a servicios públicos. ¿Por qué? Porque hay mayor vulnerabilidad para las mujeres que viven en pobreza y que tienen la responsabilidad, además de las tareas de cuidado, como ya dijimos, que puede ser de personas mayores y también de infantes, el acceso a servicios públicos como educación, salud, agua, sanitización y electricidad también pueden estar expuestos a sextorsión, que es una forma particular de extorsión que está dirigida a las mujeres, quienes no denuncian normalmente por estigma y vergüenza asociada a los delitos sexuales, lo que además hace difícil monitorear, porque si no tenemos denuncias, no existen datos, y si no existen datos, no existen políticas públicas, y entonces se genera ahí un círculo vicioso. Además, la corrupción, como ustedes ya saben, genera recortes en el erario público, y esos recortes en el erario público, lamentablemente, usualmente implican recortes en los gastos de educación, de salud, beneficios familiares y otros servicios sociales, lo que a su vez genera un impacto diferenciado a las mujeres. En el aspecto de participación política y representación, hay, bueno, claramente una limitación en el acceso a estos puestos de trabajo, por una parte porque la participación en política de las mujeres es muy joven, sobre todo en nuestra región. Podemos decir que alrededor hay un promedio de como 70 años recién en que las mujeres tienen participación política, y esto queda denotado claramente en que, por ejemplo, el 23,6% de los asientos del Parlamento del mundo están solamente utilizadas por mujeres. Y eso implica entonces que las legislaciones no reflejan las realidades distintas que vivimos las mujeres. La exclusión política y representativa, por lo tanto, refuerza la desigualdad de género. Ahora, en materia de empoderamiento económico, tanto en el sector formal como informal, hay riesgos de corrupción, tanto al buscar empleo como al emprender. Esto implica una barrera, entonces, para el potencial de las mujeres para generar ingresos o para poder mantener su negocio. En muchos contextos, las mujeres no tienen acceso a ingresos propios, o tampoco tienen control de los recursos que a lo mejor tienen que administrar. Entonces, a su vez, tampoco son capaces de caer en los sistemas ni en las redes de corrupción, no pueden pagar sobornos o caer en redes de corrupción, como ya dije, y se les niega entonces frecuentemente el acceso a servicios y a crédito. Y respecto a los derechos de las mujeres, en muchos países existe una aplicación desigual de la ley. Por ejemplo, en materia de matrimonio, en materia de divorcio, en materia de adulterio, en materia de custodia de niños, niñas y adolescentes, en materia de derechos de propiedad, en independencia financiera y entre otras cosas. Entonces, los sistemas son los que permiten los sistemas que permiten cumplir la ley, o los sistemas judiciales, hay veces que muchas veces son corruptos, por lo tanto impide la reivindicación de los derechos de las mujeres y el avance en esta materia, dejándolas en situación de indefensión. Estos son algunos de los aspectos en que la corrupción afecta de manera diferenciada a las mujeres. Ahora, teniendo claro que al analizar una política pública debemos tener un enfoque de derechos, que la Agenda 2030 nos llama a hacer un análisis integrado de todos estos temas. Por una parte, el ODS 5, que es la igualdad de género; por otra parte, por ejemplo, el ODS 1, que tiene que ver con pobreza; el ODS 16, que hace un llamado a la lucha contra la corrupción y a fortalecer las instituciones públicas, generando la relevancia de algunos principios como transparencia, accountability y participación. ¿Cuál es el desafío? Poder traducir la evidencia que les he tratado de mostrar en estos pocos minutos, que existen dimensiones especiales de género, tanto en la corrupción como en la anticorrupción, para poder traducirlo en políticas y estrategias efectivas. Y esto se logra transversalizando la perspectiva de género en la lucha contra la corrupción, que no es una tarea fácil, es una tarea, yo diría, bien difícil, pero que para eso necesitamos tener determinados conocimientos. Y es así como les cuento con mucha felicidad
que el grupo de trabajo de género ha estado trabajando en la creación de capacidades y prontamente va a tener un curso de introducción a la igualdad de género y la no discriminación, que ha sido generado también con el apoyo de GIZ, liderado por la FS de Chile, en el que ustedes van a poder ver cuál es en particular el rol que les cabería, por ejemplo, a realizar una auditoría, y qué son las cosas que se deben mirar para poder analizar la transversalización de la perspectiva de género. Estos son los pasos que... Estos son los pasos que nosotros llegamos en la elaboración del curso, que hay algunos set de preguntas que ustedes se pueden hacer cuando estén haciendo la auditoría, van a poderlo analizar. Por ejemplo, ¿existe una estrategia? ¿Existen compromisos internacionales? ¿Están claramente identificadas las políticas para poder lograr los ODS, en particular el ODS 5? La estrategia de selección está fundamentada en información clara, está integrada esta estrategia, tiene obstáculos para su implementación, tiene indicadores para su cumplimiento, existe un presupuesto asignado a la incorporación de la igualdad de género, hay un sistema de información a la ciudadanía, hay un sistema de participación de las organizaciones no gubernamentales o de sociedad civil, existe un presupuesto o política presupuestaria vinculada con los ODS, y en particular con el ODS 5. Estas son algunas de las ideas que eventualmente van a poder ver más a fondo en este curso. Les invito a hacerlo y espero que esta intervención les haya quedado claro. Todos los materiales de nuestro grupo de trabajo están en género.lacefs.com. Agradezco nuevamente la invitación y felicito al equipo organizador por tener en cuenta esta perspectiva. Muchísimas gracias, Daniela. Sin duda alguna, los comentarios con los que has aportado son fundamentales para garantizar una mirada incluyente y, sin duda alguna, también desde la interseccionalidad al momento de realizar esta auditoría coordinada. Además, llama a los estados a considerar el impacto diferenciado de la corrupción dependiendo del género. Desde ya garantizamos, como lo hemos hecho también en ocasiones anteriores, el compromiso del grupo de trabajo y de los equipos de auditoría para que la perspectiva de género sea un criterio clave en la planificación de esta iniciativa. Concluidas las intervenciones de estos magníficos ponentes, damos por finalizada la sesión, agradeciendo la participación de todos los asistentes, en especial de los equipos de auditoría que tienen la ardua tarea de definir los aspectos claves que diferenciarán esta auditoría coordinada. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.